Ronald Wilson Reagan, que extrañamente posee 6 letras y 6 letras cada uno de sus nombres y apellidos, cuando declaró que la URSS y Estados Unidos de Norteamérica unirían en solo horas todas sus fuerzas y aceptarían que viven en un mismo planeta, hermanados ante un ataque extraterrestre. Pero la realidad práctica fue lo contrario. Llevaron a la humanidad al borde de un abismo nuclear en 5 casos de no haber intervenido a tiempo los seres superiores con sus poderosos discos voladores, como ocurrió en Vietnam, que pudo haber desembocado en un holocausto nuclear. Así, en el conflicto de Malvinas, extrañamente, en mayo vino una orden que tenía que rendirse a la Argentina y se acabó. Nadie explicó por qué, ya que así son las diplomacias políticas, pero se firmó la rendición. Bueno, pero la cosa es que este Ferguson aprovecha para bardear a la CIA por no intervenir en el asunto. Y aquí se pregunta, ¿en qué cabeza cabe que un hecho que está siendo investigado por la justicia civil relacionado a la desaparición y posterior al hallazgo con vida de una persona que dice no recordar nada de lo sucedido y solo haga alusión a un fuerte viento y una luz que le impedía abrir los ojos, amerite la intervención de un organismo oficial dedicado a la custodia del espacio aéreo argentino? Creo que la pregunta más larga que hemos leído en este programa. Más larga No, ya ¿en qué cabeza formulado. cae, no? No sé. Claro. ¿Cómo se contesta eso? No hay forma. Es difícil. Aquí la contesta, solo en la de un la trasnochado que ignora por completo los pasos judiciales y las jurisprudencias Me está hablando a mí. y que intenta armar un hombre de paja tras justificar una cruzada absurda contra una comisión que no Hombre de existe. paja. Yo escucho Más ese hombre de paja y es como que ya empiezo a sacar la ficha de qué clase de persona hay detrás de este escrito, ¿no? Los testigos afirman que flotaron de alguna forma hacia el interior del ovni. Algunos dicen que a través de la superficie sólida de la nave. Otros que a través de las paredes o techos. Y otros que a través del mismo casco de la nave. Aseguran que después se encontraron en algún tipo de espacio cerrado, que a menudo describen como limpio y de color blanco. Para los escépticos, estas descripciones repetidas son precisamente la razón por la que dudan de los testimonios de las abducciones alienígenas. Pero, ¿podrían precisamente ser ciertos debido a todas esas similitudes? que una comisión que no existe más que en su mente. Perdón, lo voy a interrumpir. Hay gente que se conoce todas las falacias. Estás aplicando la falacia de el hombre que pesca. ¿Cuál puta era esa? La del tenista. La del tenista acalambrado. El tenista acalambrado. Continúe, perdón. Bueno, aquí dice, esta pregunta solo cabería en la cabeza de un trasnochado que ignora por completo los pasos judiciales y las jurisprudencias que intentan armar un hombre de paja para justificar una cruzada absurda contra una comisión que no existe más que en su mente. Perdón. Ahí, ¿por qué usar trasnochado como un peyorativo? Yo me siento ofendido. ¿Quién está trasnochado? El que está haciendo. No, yo trasnocho por motivos antropológicos. Por muchas razones. Acabo de llegar a Salta hace un mes, todavía quiero conocer la cultura, quiero ver si hay gente que ve cosas en el cielo. Continúe, perdón. Además, este trasnochado estaba motivado por el rencor y por el deseo de vender su imagen como la de héroe romántico y rebelde. Irma Rick está nuevamente en el centro de la escena, como lo estuvo en 2002, cuando fue protagonista de otro suceso extraño. No es la primera vez que le pasa. Reincidente. Un presunto encuentro cercano del tercer tipo, en plena ola de mutilaciones de ganado, que también se dio en La Pampa. O sea, fue 2 veces
le ha pasado lo mismo. No sé si lo mismo, pero... No, pero ha tenido como... Bueno, este es un encuentro cercano del tercer tipo que implica ya tener contacto con una entidad la otra vez no se la llevaron. Claro. No, en la de diciembre ella no recuerda qué es lo que sucedió. Creo que en la de 2002, que me estoy enterando ahora, ha tenido un encuentro cercano del tercer tipo. Bajaba parado del cielo, suave, con un zumbido raro, suave, zumbido muy perceptible así, y bajó y se vino caminando y deslizaba los pies, pero no los levantaba mucho, casi así como arrastrándolos, pero poquito los levantaba. ¿Y se sentó junto a usted y empezó a enseñarle cosas? Sí, yo le di un banquito y no quiso agarrar el banquito chiquito y se sentó en un banco alto. Entonces me di cuenta que era porque tenía una pistola de caño muy largo en el costado. ¿Cómo era físicamente el hombre? Era más alto que yo, cara un poquito más alargada. ¿Sí? ¿Tenía cabello? Sí, tenía cabello. Era como un ser normal, terrestre. Sí, un cabello que parecía una lana de seda, así muy fino. ¿Y los ojos cómo eran? Alargados, los ojos como largos, como que no sé, yo no he visto esa clase de personas. Me parece que he visto así en turcas, en mujeres turcas, así he visto así. ¿Y en qué idioma hablaba? Un castellano medio duro, así, muchas palabras yo no le podía entender, pero de 20 palabras, algunas pocas, muy trabajosas. ¿Y le dio la mano? Sí, cuando vino me dio la mano. ¿Y qué sensación sintió usted? Como una cierta patada. ¿Pero que era una mano caliente? No, la mano no era caliente, era una mano muy suave, muy blandita, pero como una patada me dio. Y aquí continúan y casi finalizan. Desde Argentina, investigaciones y reportes ovnis, no es nuestra intención decantarnos por ninguna hipótesis y preferimos esperar a ver cómo avanza la investigación judicial, pero nos gustaría remarcar una cosa. En vez de especular sobre si la protagonista pudo o no desplazarse por sus propios medios 60 kilómetros sin tener los zapatos sucios, que como la encuentran, o si fue abducida por un ovni o no, deberían esperar a que concluyan las pericias sobre el teléfono celular que siempre llevó consigo, o pedir que se realicen en su defecto. Lo demás es puro cuento, montado por los vendehumo de siempre, que tergiversaron una noticia. La señora Irma jamás habló de ovnis, y la tergiversaron con la intención de vender su producto, y el que es pescado podrido, muchachos y muchachas y muchaches, ni más ni menos que eso. La verdadera ovnilogía crítica, objetiva, seria, se ve nuevamente malherida por estos personajes que viven de y no para ella. Una ovnilogía en franco retroceso, expuesta a las burlas y marginada de los círculos intelectuales donde debería estar para descollar en el sensacionalismo más burdo que atenta contra la credibilidad y la búsqueda de respuestas de un fenómeno fascinante. La ovnilogía no se mancha. La mañana siguiente apareció en el lugar un helicóptero del ejército con militares que no parecían ser de nuestro país. Los juntaron a todos en un mismo lugar. Los llevaron a una habitación del Regimiento de Infantería Mecanizado 24 y les ordenaron que se despejaran de sus armas, sus elementos y su ropa, dejándolos solos con lo que portaban en aquella tarde. Pasada 1 hora y media los llevaron a una habitación más grande y les hablaron para intentarles convencer de que lo que vieron podría haber sido un armamento nuevo de los ingleses o algo por el estilo. Pero ellos sabían que no se trataba de eso, sino de algo más y mucho más grande, de algo fuera de nuestro planeta. Qué lindo. Estamos en un tema medio Jacques Vallée, ¿no? El pasaporte Amagonia, como que la ufología de ahora era la cuestión mitológica, misterio de antaño. Sí, el mainstream quizá lo toma así también, ¿no? Quizá por abajo como que lo tomamos más para el lado de la ovnilogía y cosas más específicas, pero a nivel de lo que se ve en los medios masivos, que siempre está relacionado misterios, duendes, qué sé yo, todo entra en la misma categoría. Pero... Si uno entra a Crónica, por ejemplo, y ve las cosas
de ovnis están englobadas en lo paranormal. También quejarse del tratamiento que pueda hacer Crónica TV de una noticia es como... Bueno, pero es que hay plata. Quejarse de la CNN hablando de Ucrania. Claro, pues como uno ya sabe que algo va a salir en Crónica, o es exagerado o ridiculizado. Pues, lo que pasa es que el kiosquito también que están cuidando. Porque si Quique Mario se está quejando de que él tuvo 20 años dedicado a la ovnilogía para que venga el porteño a robarles lo que él podría haber claro, el laburo de él, o sea, me viene a quitar el laburo acá. Bueno, igual el tema es que hubo una gran discusión en estos grupos ufológicos, pero ahora volvió a salir Irma Rick. Para mí fue la luz mala. La luz mala puede haber sido. No, para mí más la luz mala que... Es muy probable, ¿no? Porque esa luz mala está bien presente en La Pampa. Si la luz mala puede hacer esto, pero Irma Rick salió en esta semana diciendo que está embarazada de este encuentro. ¡Mierda! Por eso es que retomamos este caso, porque vuelve en a la ser... semana fue noticia Irma Rick porque dice que salió embarazada de este encuentro. Ella cree que está embarazada y es probable. ¿Por qué lo relaciona con este encuentro? Y en realidad lo que hace Irma ahora es pedir algo de dinero. Ella está pidiendo dinero para que termine de realizarse los estudios. Para el aborto. Se quiere hacer el estudio para ver si tiene un alien adentro. No, ya es legal el aborto alienígena o no. Eso está... No, miren si es provida. Realmente la gente teme algún tipo de invasión de naves alienígenas y tal. Las naves nos invaden, pero quizá la invasión sea de otro modo, sea de cuerpo, la invasión de los ultracuerpos. Había una película antigua en su día, ¿de acuerdo? Están ahí y se muestran poco a poco. Entonces, la idea es eso. Y si la invasión no viene de naves en un principio, si hubiera una invasión que no viene de las naves a invadirnos como en nube, que a cielo abierto, y si hay gente que se está transformando porque su esencia ha sido usurpada por otra cosa. Sin embargo, no se contemplan para infligir daños masivos porque los gérmenes... Bueno, no sé qué más hay para decir el tema de Irma. Me parece interesante retomar esto, ¿no? De cómo se ningunea el trabajo serio de ufólogos argentinos, como la gente que está quizás en la Sephora, que le pide al gobierno, al que también nuevamente adherimos al pedido para que se desclasifiquen todos los archivos de fuerzas oficiales del gobierno argentino. Que ese es un pedido de la Sephora que se lo realizan a Alberto Fernández cuando recién... Se lo hicieron a Macri, se lo hicieron a Fernández. Sí, hasta no le dan bola. Entonces hay como muchas entidades que están investigando el fenómeno ovni y quieren darle como una entidad más seria, y este tipo de tratamiento de la noticia quizás los perjudica. Yo creo que, siempre va a pasar eso. Me parece a mí, o sea, si... Bueno, vos estás en el grupo de Alejandro Agostinelli, ¿no? Sí, y ves que hay ahí como cierta idea de tratar a los testigos de forma humana, ¿no? Que les pasó algo y hay cosas que esta gente tiene para contar, que no hay que ni de ninguna forma usarlos, ¿no? Ni burlar, sino que hay como que escucharlos y aprender, como que hay que respetar los testimonios. No, además y no utilizar los testimonios. Pero yo creo que va a pasar. En este espacio hemos retomado varios testimonios que son de lo más verosímiles hasta los que son un poco más delirantes quizás, pero siempre tratando de considerar que esa es la visión y la perspectiva que puede tener una persona de un suceso, y no por eso ningunearlo, ¿no? Cada abducción que nos habrá pasado a nosotros que no sabemos dónde hemos estado. Hacerlo los ojos, los abiertos y estaba en otro lado. ¿Qué ha pasado aquí? Claro. ¿Cómo llegué aquí? Sí. ¿Quién no ha visto luces en el cielo? Es como una aproximación como más antropológica, más social. Claro, bueno, pero es también, difícil, ¿no? Pedirle al tiburón que no sea tiburón. Es verdad, también. Y a las pirañas que no sean pirañas. Yo entiendo la indignación, pero no la comparto. Y esa persona nació humana, y si se le señala con el dedo, oiga, usted cada vez tiene un aspecto más de no humano, porque alieni significa ajeno. Alienígena es, usted es algo ajeno a lo humano, usted no es de mi especie. Dirán, usted está ejerciendo un tipo de violencia nueva sobre mí, está ejerciendo violencia estética, no puede señalarme, respéteme,
De manera que esta es la forma de intentar anticiparse a cuando, si la cosa, cada vez más personas son desplazadas su esencia almada humana por un parásito de los que hemos visto en el desfile, porque son así, ¿vale? Esa entidad energética querrá un avatar como el que tenía, pero no un humano, no le gusta. Y si tiene un humano, querrá transformarlo a lo que está acostumbrado a tener. Esta es la explicación de este incidente. De tal manera que si tú señalas, oiga, mira, esto tiene aspecto un poco raro y tal, estará legitimado para golpearlo. Porque hay mucha gente que aprende por imitación de sus ídolos. Este es el sentido de la escena y del incidente en los Oscars con Jada Pinkett y Will Smith. Podemos decir que las cosas no le han salido tan bien, que las cosas no marchan tan bien. No ganamos nada indignándonos. Digo, no, bueno, es que esta es una posición exagerada también. Esta indignación es como bastante teatral, ¿no? Me parece. Y es para plantear... No, que hay que ver la historia de dónde viene. Capaz se rompió las bolas de un montón de cosas que ha visto el creo que la vi un poquito la historia, por eso le digo que es bastante teatralizada, creo, la indignación. Y tratando de instalar como algo serio, ¿no? Como una ciencia seria, como que se lo tienen que tomar seriamente todo el fenómeno, ¿no? O sea, una cosa es tomar seriamente a las personas para no hacerles daño, quizá, ¿no? A alguien que tenga algún trauma, y otra cosa es no cagarse de risa de todo lo que pasa alrededor. Es muy difícil. El fenómeno en sí es, bueno, no me gusta la palabra bizarro porque es una traducción un poco forzada del inglés, pero no funciona igual. Pero sí, es un poquito como hablábamos con un amigo, estábamos hablando de las experiencias psicodélicas en donde aparece el tema extraterrestre. Y un montón de cosas. Y nosotros nos reíamos de los que toman los psicodélicos como algo, iluminación, porque sí, dejan de lado toda la otra parte que es como el 60%, que es más, que esto, o más, 80%, que es un estado liminal. Totalmente absurdo y ridículo y con un montón de material anómalo, muy parecido a esa energía trickster que también tienen los casos de contactos y que te quiebra cosas por dentro. Y estamos en tema wilsoniano, porque Wilson en uno de sus libros habla de los contactados, como siempre hay una cuestión media trickster, de que muchas veces parece que hasta que te están tomando el pelo. Y él cuenta muchos casos así, bien documentados, así, de cosas así, de mensajes súper absurdos. Y me hace acordar a una frase de Jacques Vallée, quizás la traduzco mal, pero es: el hecho de que el mensaje venga del cielo no significa que no sea una boludez. Sí, pues, visitado por seres de otros lugares y le echa la culpa. No, yo creo que he sido visitado, no creo en las boludeces que me decían. Es como que el kiosquero te diga algo. Es como cualquier otro que te fuera cruzar el camino. Yo soy democrático, no asumo una jerarquía superior. ¿Por qué darle más entidad? Claro. No le creo a nadie, viene de otro planeta, pero puede ser un pelotudo igual. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water.